Pues muy buenos días, les agradecemos a todas y a todos su presencia en esta primera sesión, en donde los profesores y profesoras investigadores de nuestro Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales estarán presentando los resultados de los proyectos que estuvieron trabajando en el año 2022, mismos que fueron registrados en la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y pues es un gran placer tener la oportunidad de presentar a la doctora Georgina Isunza Luzuet, que es profesora investigadora de la Maestría en Economía y Gestión Municipal, y que ella va a abrir la presentación de estos trabajos que se llevarán a cabo a lo largo de toda esta semana y también de la siguiente. Entonces, están cordialmente invitadas a participar. El tema que ella va a presentar pues, es muy importante, una línea de investigación que ella trabaja desde hace tiempo con diferentes enfoques, diferentes perspectivas y que además incluso lo ha llevado hacia algunos proyectos vinculados. Y el día de hoy entonces hablará de movilidad cotidiana y economía local de la Ciudad de México en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Laurita, te agradezco mucho. Bienvenidos todas y todos. Vamos a iniciar. Entonces, el proyecto que registré en el año de 2022 tiene que ver sobre la movilidad y cómo se vincula con la economía local. El objetivo es justamente explorar esta relación que existe entre la movilidad cotidiana y la economía local bajo la perspectiva de fortalecer los lazos territoriales, ¿sí? Es una perspectiva diferente, poco explorada y que se inspiró durante la pandemia y todos los efectos que tuvo sobre la economía local. Y parte de tres premisas importantes. La primera premisa es la movilidad en una ciudad como esta, tan compleja, que tiene alcance y escala metropolitana, como puede ser Puebla. Aquí uno de nuestros chicos está analizando la ciudad metropolitana de Puebla. Van a confluir viajes de cercanía, de proximidad y de lejanía. Entonces, estas metrópolis transitan entre la lejanía y la proximidad. Una segunda premisa es que hay tensión actualmente entre dos paradigmas de la movilidad. Y la tercera premisa es que la economía local tiene un papel decisivo en las relaciones de proximidad y en la movilidad. ¿Cuáles son las tensiones que se generan en estos dos paradigmas que están en boga? ¿Sí? Por supuesto, no hacemos cuentas alegres en el sentido de que ya estamos en tránsito hacia el paradigma de la proximidad. Sin embargo, ya empiezan a formularse algunas ideas, planteamientos teóricos en torno a esto. Por un lado, tenemos el paradigma dominante actual, ¿sí?, de moverse en una ciudad que se organiza en torno a la inercia de la rapidez, la velocidad. Esa obsesión por llegar a tiempo al trabajo, ir rápido, estar atentos al reloj. Pero eso implica también una ciudad motorizada. Y durante muchos años, los fondos públicos dedicados a tanto infraestructuras como espacio público y transporte han predominado el destino de las infraestructuras. Infraestructuras para garantizar una movilidad rápida, ¿sí? Infraestructuras para ahorrar tiempo. Y así se construyen segundos pisos, pasos a desnivel, y todo esto con la obsesión de llegar rápido. Infraestructuras que finalmente se siguen saturando, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? También viajes de lejanía, de escala metropolitana, ¿sí? Viajes que se producen en Zumpango, en Huehuetoca, en Tecámac, y que muchas veces se generan por la capacidad de atracción de empleo que tienen algunas zonas centrales de la ciudad.
Bien, esto está en tensión con este otro paradigma, que es la proximidad, y algunos autores han acuñado el término ciudad lenta, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Pues al aprovechamiento de los recursos locales, a detonar la economía local para favorecer la proximidad, ¿sí? Motivar que la gente realice su vida cotidiana en un espacio próximo al hogar, caminando, en bicicleta. Yo aquí he realizado algunas entrevistas a quienes se mueven en ciclismo, ¿no? Y tienen experiencias de viaje muy gratas y son muy próximos. Entonces, esto es parte de este paradigma de la proximidad. Los desplazamientos generalmente son próximos al hogar. Hay anclajes territoriales, ¿sí? Elementos que nos mantienen vinculados a un entorno inmediato, pero también hay una movilidad activa, ¿sí? Quienes nos transportamos en ciclismo, quienes caminamos, ¿no? Y quienes disfrutamos la ciudad de otra manera, sin pasar por la movilidad motorizada, por las grandes vialidades, por los grandes congestionamientos viales. Pero bueno, a todo esto, como da título a mi proyecto, que es la economía local. La economía local en México se documenta a partir de algunos datos, pero en general no se producen microdatos. Ustedes me pueden decir, bueno, está el del NUE, que es un directorio, pero solo da datos de empleo y los datos que proporcionan los propios establecimientos, ¿sí? Entonces es difícil de documentar la economía local. Sin embargo, bueno, aquí nosotros encontramos que la economía local la vamos a definir como un sistema económico y social que forma parte de una comunidad específica. Generalmente son a nivel barrio, ¿sí? Bueno, esto tiene otros atributos. En él tienen lugar relaciones de proximidad y conformación de capital social. O sea, los vecinos se saludan, conocemos al que nos vende el pollo en el mercado, conocemos generalmente a personas de nuestra confianza y eso termina identificándonos y construyendo este capital social. Pero además, tiene lugar, digamos, últimamente ha cobrado mucha importancia la economía local, economía social, economía solidaria. Hay varios apelativos que se usan, pero en términos de generar valores. No sé si han escuchado este eslogan de consume local, ¿sí? Que favorece al señor de la tienda, no compres en el Oxxo, no compres en el supermercado, ¿sí? Y otro eslogan, el comercio justo, ¿sí? Entonces, vamos a favorecer a la señora que trae sus productos directamente desde Milpalta, por ejemplo, que nosotros estudiamos Milpalta, hicimos carrazón Milpalta, con los nopales, las flores de calabaza y productos frescos. Entonces, es una idea de comercio justo, a diferencia del modelo dominante del intermediarismo, ¿no? O de que les pagan a 3 pesos su producto y lo venden en 10, ¿no? Esa es la idea. Bueno, también tenemos que en la economía local se desarrollan capacidades que generan oportunidades para fortalecer el bienestar del barrio, del entorno, de la unidad habitacional. Pues yo he estudiado mucho la periferia, entonces en las unidades habitacionales sucede esto, ¿no? Que hay este comercio, esta vivienda que iba a ser un gorro, pero multifuncional, ¿no? Que de repente te meten allí las verduras, pensando en mucha gente que trabaja además, o que llegan a las 10 de la noche de su trabajo y se pueden pasar a tocarle al vecino para que le abastezca de algún producto. También los negocios tienen una gran capacidad adaptativa, fíjense. Saben exactamente qué se va a vender allí y sin hacer estudios de mercado. Son sensibles a las necesidades de las personas,
de los residentes de esa colonia, de ese barrio, ¿no? De ese entorno comunitario. Y también tienen un estrecho vínculo con la movilidad porque implica la construcción de territorios. Ahora, ¿cuáles son las actividades vinculadas a la economía local? Esto es muy interesante. Por un lado, el INEGI reconoce que el 99.8% del total de los negocios del país son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Son la mayoría. Esto no es nuevo, pero fíjense que genera 27 millones de empleos. Son muchos y generan bastante el empleo, ¿no? Yo diría, ¿qué haríamos, qué hubiésemos hecho en la pandemia sin estos pequeños negocios que subsistieron, ¿no? Y que contribuyeron al abasto local? Porque no se podía salir, los supermercados y demás, pues eran también señalados como centros de riesgo, ¿no? Y bueno, esto es un aprendizaje que dejó la pandemia, ¿no? Y también durante la pandemia se incrementó la preferencia y los apoyos solidarios a negocios locales. Por ahí tenemos un trabajo sobre los colectivos urbanos. Y bueno, yo estoy citando un estudio muy interesante que se hizo con datos abiertos, ¿no? A partir de las redes, y nos dice que desde que inició la contingencia, los consumidores han cambiado sus hábitos para ayudar a negocios locales, ya que 5 de cada 10 personas aseguran que comenzaron a comprar de nuevo en pequeños comercios, y de estos el 67% lo hicieron en pequeños comercios locales, ¿sí? Entonces, parecería que hay una vuelta a la economía local y al tipo de consumo muy tradicional. Ahora, yo basé mi estudio en los mercados públicos porque lo que me interesa es analizar la proximidad. Y yo digo, ¿quién de ustedes no ha comprado en el mercado público? ¿No? ¿O quién de ustedes no compra tradicionalmente en el mercado público? Y porque siempre se te ofrece algo y vas a ver. Y el mercado tiene eso. Entonces, por esa y además, porque al mercado llegas caminando, van las señoras con sus bolsas y llegan caminando, se desplazan de una movilidad de proximidad, ¿sí? Por eso es que yo tomé los mercados públicos. Pero fíjense que implican formas tradicionales de abasto que contribuyen no solo con la economía familiar, sino también con la economía local. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México registra 329 mercados públicos. Casi hay uno por barrio. Ojo, nosotros quitamos los mercados que son muy especializados, por ejemplo, el mercado Sonora, que a esas atraen otro tipo de movilidad que no es necesariamente la proximidad, ¿no? Hay mercados como muy especializados donde sí acude gente aún de lejos, ¿no? Bien. Y todas las actividades registradas en los mercados públicos, todas, están registradas como comercio al por menor, ¿sí? También eso pues me pareció relevante. ¿Cuál es la metodología que utilicé? Bueno, primero localicé los mercados públicos, ¿sí? Una localización de los mercados públicos, y para determinar su área de influencia, con base en el DNUE se construyó una base de datos de todos los mercados públicos, los giros que contiene, dijimos lo que cae en el buffer, y vamos a ver qué hay alrededor de los mercados. Eso es lo que se determinó aquí. Fueron unos datos que se generó en Shape, que son unas capas de fotografía, y bueno, se generaron las manzanas, y esos puntitos son todos los comercios que existen ahí, ¿sí? Esto es muy utilizado, por ejemplo, en estudios de mercado, ¿no? Que hay alrededor de esta zona de influencia de los mercados, de los polígonos, ¿no? Y bueno, después en Google se analizaron todos los polígonos y se cargaron en QGIS
para hacer un buffer de 200 metros del área de influencia. Ahora creo que podríamos hacer un buffer más grande. Sí, aquí está nuestro compañero Fermín, experto en cartografía, y quizá valdría la pena hacer el experimento con abrir el buffer. Pero bueno, de momento esto es lo que comprometí, lo que estoy dando resultados. Se determinaron todos por alcaldía, todos los mercados públicos, y aquí, por ejemplo, tenemos estas como rueditas o globitos, es la aglomeración de comercios, ¿sí? En torno a los mercados, miren, ¿sí? Aquí están los mercados públicos, área de influencia y unidades económicas. Este es el ejemplo de Milpa Alta, ¿no? Que son los mercados públicos que se localizaron allí y sus aglomeración de unidades económicas. Y en todos los mercados se destacaron los siguientes giros. Pues hay de todo. O sea, esto es nada más como el 10% con mayor incidencia, con mayor frecuencia, pero bueno, frutas, verduras, carnes rojas de aves, tal. Todo esto es con la clasificación central, ¿de acuerdo? Pero te venden hasta ropa de bebé, cosas de uñas, dentro de los mercados, ¿no? Salones de belleza, de tal forma que tú tienes todo en un entorno local. Esta es una de las grandes ventajas de los mercados, que están ampliando sus giros, ¿sí? Sus actividades económicas y que prácticamente están contribuyendo al desarrollo de esta economía en el entorno local, ¿no? Flores, plantas, cosméticos, perfumes. O sea, ¿quieres algo? Pues prácticamente lo vas a encontrar en el mercado. Papelería. Exactamente. Incluso algunas cuestiones de impresión y de documentos, mercados que están cerca de algunas oficinas de gobierno, allí te imprimen que el CURP y que este tipo de servicios, ¿no? Es muy cierto. Ahora, ¿qué es la proximidad? La proximidad, pues, se entiende como una serie de relaciones, ¿sí? Porque aquí me gusta mucho esta visión como muy antropológica, ¿no? Donde dice que las relaciones de proximidad, donde algunos individuos echarán mano de los recursos de lo local para hacer frente a las exigencias de una movilidad creciente. En este sentido, los anclajes y vínculos establecidos en el territorio de proximidad hacen posible la exploración de la ciudad en sus diversas etapas. La cercanía y la lejanía, la proximidad con los viajes metropolitanos. ¿Sí? Entonces, siempre estamos transcurriendo en esa doble escala. Nos permite la proximidad explorar la multiescalaridad de la ciudad. ¿Sí? Si me permiten esa expresión. Pero también el fortalecimiento de la economía local, hay varios autores que están tratando esto, fortalece la copresencia y la economía local. Ustedes recordarán que con la pandemia no nos queríamos acercar a los espacios públicos, pero en cuanto se redujeron, ni siquiera se le habían levantado al 100% las restricciones, se llenaron los estadios, los conciertos, los jardines, todo estaba abarrotado, porque era la inercia de salir y de tener esa copresencia, ese encuentro face to face, ese encontrar al amigo y abrazarlo, ¿no? Entonces es muy, muy importante cómo este fortalecimiento de la copresencia y demás tiene mucho que ver con la economía local. ¿Qué es la ciudad lenta? ¿Sí? Es un paradigma como que está emergiendo y que se inspiró mucho en lo que sucedió en la pandemia, y es movernos lentamente, ¿sí? O sea, movernos caminando, movernos en un entorno cercano, disfrutar la ciudad, disfrutar los espacios públicos. Y la ciudad lenta, como nos lo dicen varios autores, es un nuevo modelo que sugiere una inserción social marcada por la vida en el barrio, por el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, transitando al paradigma de la ciudad lenta. Y, por supuesto, es un modelo de movilidad sostenible en oposición a la ciudad
motorizada dominada por la rapidez y las grandes distancias. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la movilidad cotidiana? Bueno, esta cita es muy reveladora. Las personas y los motores no se mueven al mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿sí? Si ustedes ven alguien que trae camioneta, ¿no? ¿Cuánto espacio consume? ¿Y cuántos ciclistas cabrían allí? ¿Y cuántos peatones cabrían en ese espacio? Entonces hay una disputa por el espacio público y por el uso de este espacio en términos de la movilidad. Y por supuesto, las personas y los motores pues no son lo mismo. Las personas motoras transforman los espacios que no pueden ser apropiados, ¿sí? Los bienes comunes, en los que se camina o se descansa, permanecen en un área definida por el poder de sus pies y el ritmo autolimitante de su cuerpo. Los vehículos, por su parte, tienden a aniquilar los bienes comunes y transformarlos en corredores de paso limitados. Esa es una gran diferencia de los dos paradigmas. Gran diferencia, en verdad. Y bueno, vamos a ver como a nivel de conclusiones, para no hacer muy largo esta presentación. Yo agradezco la presencia de todas y todos ustedes. Vamos a preguntarnos, ¿qué nos dejó la pandemia de aprendizaje? No está todo echado por la borda, ¿sí? Ciertamente volvemos a la movilidad motorizada, pero ojo, las infraestructuras, ¿sí?, temporales que se habían habilitado como durante la pandemia, permanecieron y ya todas están dotadas de ciertas condiciones, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la que está aquí cerca, en el casco y por Camarones, ¿no? Que ya llegaron para quedarse esas infraestructuras, prácticamente en toda la ciudad. Entonces eso es muy, muy interesante. Pero también el impulso a la red de peatones y ciclistas y la ampliación de la red de ciclovía. Se multiplicaron los programas de ecobici, ¿sí? Se ampliaron a otras zonas de la ciudad porque antes estaban muy localizados en el centro, ¿no? La zona central. También permitió un dinamismo, un renacimiento, le digo yo, de la economía local, ¿sí? Una movilidad activa en calles abiertas, caminabilidad. Yo, por ejemplo, la verdad, ya estoy caminando diario por lo menos 5 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje en donde dices, caray, qué bonito es caminar. En serio, ¿eh? Porque eso del tráfico y del auto y de que no encuentras dónde estacionarlo, todo eso, sí genera tensión, ¿no? Entonces, esta es la idea. También, movilidad activa, calles abiertas, restablecer también la confianza en el transporte público, aunque yo creo que cuando se supera una emergencia sanitaria, se siguen a las viejas prácticas y no se trabaja mucho, creo que esa es una tarea pendiente, las medidas sanitarias en el transporte. Otra vez que nos den otra vez que cortemos el cubrebocas cuando estamos en el metro o en el transporte público, ¿no? Eso prácticamente también ya quedó superado, ¿no? Yo felicito aquí a Álvaro, que en todo momento dice, bueno, esto llegó para quedarse, ¿no? Y es muy bueno. Bueno, y también tenemos que esta otra cita me parece muy bueno, es algo que yo también tengo de mis trabajos. La proximidad favorece las relaciones solidarias en barrios y comunidades, las acciones y reivindicaciones de los colectivos urbanos o redes ciudadanas. Generalmente emergen en una situación de crisis o como formas de gestión del conflicto y como respuesta a una vulnerabilidad social detectada en la ciudad. Esto me parece muy importante. Y otro de nuestras conclusiones es la apuesta a la movilidad activa. ¿Qué es la movilidad activa? Pues se entiende como un conjunto de desplazamientos peatonales usando bicicleta, patines, patinetas o cualquier otro dispositivo que use como motor nuestro cuerpo.
O sea, nuestro cuerpo, su capacidad motor. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy, muy importante de la reivindicación de la movilidad activa en prácticamente todas las ciudades del mundo. Impulsar y priorizar los viajes no motorizados seguidos de viajes de transporte público. Buscar reducir los viajes en automóvil privado. Además, es saludable, es sustentable y nos ofrece una oportunidad no solo para responder a la pandemia, sino para conseguir un futuro más sostenible, justo y saludable. O sea, aplaudo quienes se transportan en bicicleta, quienes llegan aquí caminando, ¿sí? Porque además, les decía, he realizado algunas entrevistas y tienen experiencias de viaje placenteras. Hasta ahora nadie que se transporte en bicicleta me ha dicho que sea desagradable. Entonces, esa es también una propuesta de modificar nuestros hábitos de movilidad cotidiana. Aquí ya tenemos nuestras referencias y pues muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Yo. Ay, sí. Bueno, primero que nada, me hace muy interesante poder ir revalorizando la necesidad de poder rescatar nuestro entorno inmediato a la vivienda. Voy a platicar un poco mi experiencia. Yo normalmente tenía mi casa como muchos, es una zona dormitorio, al menos para mí. Digo, Cuapa siempre ha sido una zona con mucha actividad comercial. Pero en mi caso, mi quehacer cotidiano siempre se fue dando en el exterior. Cuando se da la pandemia, empecé a salir a caminar. Era como ya la oportunidad de poder tener una interacción con el exterior después del encierro. Y de repente darme cuenta que hay muchas cosas que yo ni conocía. Entonces, digo, no sé qué tanto un fenómeno similar para la gente que tenía su vivienda solo como dormitorio, le dio como esa reivindicación a su espacio local. De darse cuenta cómo hay establecimientos atractivos de consumo, de mucha índole, tanto de comercio como de servicios, de salud, de entretenimiento, etcétera, ¿no? Digo, a pesar de que Cuapa en cada esquina hay una plaza comercial, en mi caso no era un espacio de vida. Evidentemente, conforme nos vamos yendo más a la periferia, pues esta oferta va disminuyendo, ¿no? Pero no deja de existir. Y seguramente en muchas ocasiones se empezaron a generar muchas dinámicas nuevas para poder satisfacer a la población ante la necesidad del confinamiento. En ese sentido, creo yo que esa economía local empieza a cobrar fuerza. A mí lo que me surge como duda es, y digo, es nada más así como un al aire, porque realmente no forma parte del proyecto, ¿no? Pero sí es, creo yo, que un elemento de poder tener esa relación entre la lejanía y la proximidad. Es decir, ahorita bajo esta lógica de la economía local, de las características del mercado, del abastecimiento local, pues se va favoreciendo estas actividades de proximidad. Por otro lado, permanece todavía esa parte de la lejanía, esa lógica de la lejanía. Y evidentemente es resultado de la capacidad que tienen polos económicos de atraer población de grandes distancias. Es decir, tener a lo mejor la zona céntrica de la Ciudad de México, la zona de Polanco, la zona de Reforma, la zona de Santa Fe, pues al final son nodos en los cuales nos motivan viajes de lejanía. Uno de los elementos que a mí me surge como duda es, si bien es cierto, la mayoría de nuestros establecimientos son pequeñas, medianas y microempresas, las que generan mayor valor agregado es el otro resto, ¿no? Entonces, pensando en una economía metropolitana, ¿qué tan factible considerarías que bajo esta lógica de
proximidad, pudiera también esta economía local empezar a jalar establecimientos de alta generación de valor agregado y que no sean simplemente servicios de comercio inmediato, de consumo inmediato, comercio por menor, que al final pues no generan como una gran aportación al PIB, ¿no? Y a lo mejor qué se pudiera requerir, porque también obviamente tenemos el concepto de la gentrificación. Si de repente empezamos a hacer un tipo de infraestructura, inversiones, etcétera, pues el valor de la zona va a incrementar y eso va a expulsar a la gente. Entonces, tenemos ahí toda una serie de factores complejos a una escala metropolitana que nos lleva a, pues, esa aspiración de poder fomentar la proximidad sin necesariamente poder nosotros construir un desarrollo metropolitano, económico, y cómo pueden convivir, ¿no? Esos dos elementos. Pues sí, es un reto tremendo, porque si nosotros vemos la especialización de la ciudad y la capacidad de atraer empleo, pues son grandes, son las delegaciones o las alcaldías, perdón, centrales, ¿no? Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, en donde se encuentran pues los productos de alto valor agregado, ¿no? Y allí es donde acude la gente y ahí están las mayores remuneraciones y por eso también va mucha gente y va la gente más ilustrada, etcétera, etcétera. Definitivamente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la economía local y la economía local en esta acepción de que es social y económica, ¿no? Se genera un valor económico no equiparable, digamos, al valor agregado, ¿no? Porque además también muy poco se documenta, ¿no? ¿Cuánto es el valor agregado que se genera en un mercado público? ¿Quién sabe, no? Porque es comercio, finalmente está en la esfera de la distribución. Entonces, yo le seguí la pista. El core de este trabajo es esa cara de la que casi no se produce ni se comprende formalmente, porque la economía se entiende, creo yo, generalmente como grandes agregados, ¿no? Contribución al PIB, remuneraciones, empleo, en fin, ¿no? Algo que sí podemos medir. Sin embargo, la otra cara de esta moneda es cómo se dinamiza la economía, ¿sí? Sin que esto implique un gran valor económico para las personas, ¿sí? Sino como un valor social en términos de el comercio justo, de, digamos, el abasto local, ¿no? Y demás. Ahora, yo sí cuestionaría la derrama de los grandes establecimientos. O sea, tampoco tienen una gran derrama local, ¿sí? Dan empleo cada vez menos a personas con ciertas nivel de instrucción, pero pues realmente es poco, ¿no? Y la otra forma es, pues, que das empleo porque trabaja prácticamente los miembros de la familia en un negocio local. Y eso es una contribución muy importante, ¿no? Pero es un tema definitivamente a discusión y que merece quizá profundizar el análisis a otras escalas, ¿no? Y de cualquier forma, pues yo agradezco las reflexiones y la pregunta, que es muy, muy interesante, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Felicidades, doctora. Ay, qué linda, Laurita. Yo creo que esto también tiene muchísimas implicaciones en lo que es el impacto ambiental, por el tema de que en la medida en la que tenemos más consumo local, pues favorecemos ahí el circulante y que la economía de las zonas, de las alcaldías, para el caso de la Ciudad de México, se fortalezcan. Pero también el hecho de caminar y de movernos cerca en esos mercados públicos y en esos negocios
seguramente tiene un impacto también muy importante en cuanto a disminuir el uso del automóvil, los motores, automotores, como sea, y por tanto seguramente también un impacto de tipo ambiental. Totalmente. ¿Y qué tanto esto puede ser de relevancia para la política pública, doctora? O sea, esto, porque es mucho lo que se estudia, lo que se hace, y de qué manera esto se puede llevar hacia las autoridades, si se hace o qué podríamos hacer para que se contribuya a generar una política pública con base en el conocimiento. Excelente pregunta, te la agradezco, Laurita, porque hay mucho que hacer para fomentar la movilidad activa. Mucho que hacer. Primero, no hay movilidad activa sin un espacio público de calidad. Entonces, tienes que dotar al espacio público de calles peatonales, por ejemplo. ¿Saben cuántas calles peatonales hay en la Ciudad de México? Ahí se los dejo de tarea, pero muy pocas. ¿Sí? Son 6, ¿no? Y están en el centro. ¿Qué tal si en cada barrio hay una calle peatonal? ¿No? Miren, de veras, de esta manera tienes mucha razón, Laurita. Disminuiríamos un montón de enfermedades asociadas ¿con qué? Con el sedentarismo. Hay cantidad de enfermedades asociadas al sedentarismo, ¿no? Entonces se necesitaría fomentar las ciclovías, no fomentar tanto, no destinar tantos recursos al transporte público motorizado, al transporte privado, ¿no? Sino a calles completas. ¿Qué son calles completas? En donde un espacio público funcional desde el peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista, el transporte público en sus distintas modalidades, ¿no? Y eso creo que es algo que se empieza a hacer, se está fomentando bastante en estos últimos años, el transporte público no motorizado, por ejemplo, el cablebús, el tren, el trolebús elevado, el ciclismo, en fin, esto se puede documentar y se puede hacer mucho porque quien tiene que cambiar también de paradigma pues son los decisores de las políticas públicas, ¿sí? Porque si no, pues no, es más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en muchas unidades habitacionales ya no hay estacionamiento, ¿no? No hay estacionamiento. Y tú dices, qué mal, qué loco, no sé qué. Bueno, pues el que te obliguen a dejar el carro en algún lado o no tener auto, te va a obligar. Esto es una política que se ha empleado en muchas ciudades metropolitanas, europeas y algunas asiáticas, ¿no? Entonces, hay que reducir la necesidad de viajar, ¿sí? Bueno, Normis y después Víctor. Gracias. Bueno, primero, doctora, una felicitación muy interesante y yo creo que, bueno, la parte de la sustentabilidad de la cual les hablabas, pues lo acabamos de ver hace unos días, ¿no? Del calentamiento global, etcétera, y que tenemos que hacer algo, aunque sea de manera individual, porque las políticas públicas se están tardando mucho en llegar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, mi pregunta va relacionada, a lo mejor entiendo que no es parte del proyecto, pero sí me hace reflexionar al respecto. En el caso, por ejemplo, se habla de esta economía local, pero dentro de estas economías también aparecen pues grandes o medianos negocios, como pudieran ser los supermercados. Durante la pandemia se impulsó mucho todo lo que era el servicio a domicilio, Sí. pero a pesar de que ya acabó, digamos, la fase de contingencia, esos establecimientos siguen teniendo muchos pedidos todavía a domicilio y en su caso, bueno, pues el uso del carro o de alguna otra forma motorizada para enviarlos. Pero no solamente estos grandes negocios,
sino también economías o negocios que finalmente también te llevan a domicilio. Entonces, como que hay una doble acción, ¿no? Por una parte, sí impulsa esta movilidad a nivel personal, pero los negocios pues han utilizado mucho esta estrategia de ahora no salgas, nosotros te lo llevamos. Entonces, bueno, me parece interesante porque efectivamente se habla de paradigmas distintos. En este caso, el paradigma del marketing económico, que lo que busca es, pues evidentemente, vender más, y por otro lado, esta visión, pues más saludable, más sostenible. Entonces, bueno, pues preguntarte al respecto, ¿tú qué piensas? ¿No? Porque yo, nada más al final, porque yo creo que estos cambios paradigmáticos llegan para quedarse. No se va a regresar a la opción anterior. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti. Bueno, en rendir el informe definitivamente no me da tiempo de abordar todo, pero en INEGI hay un estudio sobre el volumen de valor agregado generado por el comercio electrónico y se incrementó más del 100%. Y de la pandemia no solo llegó para quedarse, sino que se sigue incrementando, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy importantes en la distribución, en los hábitos y patrones de movilidad cotidiana, porque no implica una inmovilidad total, aunque sí se procura que sea de proximidad. ¿Por qué razón? Las distribuidoras desde Amazon, Mercado Libre, hasta los pequeños, digamos, repartidores de pizza, que generalmente están enclavados en el entorno local. Entonces, creo que sí hay una alta correlación entre estas formas de distribución, ¿no? De mercancías con los entornos locales. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque, por un lado, es un trabajo muy desprotegido, ¿no? No se cataloga como trabajo, ¿no? Sino como prestador de servicios. Entonces enmascara una gran precariedad laboral, ¿no? Es muy riesgoso, ¿no? Y además, también está asociado al 300% de incremento en los vehículos de motocicleta, que se sufrió del 2000 para acá, 300%. Y entonces, finalmente, también participa la movilidad motorizada en este marketing, ¿no? Y es muy interesante cómo la mayor parte de las empresas, solo un 10% conservaron teletrabajo, ¿no? Solo un 10%. Entonces, también es cierto que, por ejemplo, el sistema educativo, que es un montón de gente, ¿no? Está en el sistema educativo, ya transitamos de la presencialidad a lo híbrido, ¿sí? Entonces, de repente hay una contingencia ambiental y podemos quedarnos en nuestra casa porque así lo dicta la norma ambiental y estamos no dejamos de darle clase, ¿no? Ni nos exponemos, ni colapsamos el tráfico, sino recurrimos al uso de tecnologías de la información, ¿no? Y la comunicación. Entonces, sí es una beta de análisis muy interesante. Sí, tengo los datos en el informe de cuánto asciende y el valor agregado que generan todas estas grandes empresas, ¿no? Muy interesante, Pati, por cierto. Gracias. Ahora sí, Víctor. Doctora, bueno, pues una felicitación por la presentación, primero que nada. Y bueno, la pregunta es que, bueno, si bien hay intentos o aproximaciones a las autoridades por generar esta infraestructura que fomente precisamente esta proximidad de las personas, como las ciclovías o las calles peatonales, a veces pareciera ser que es como el palomazo, ¿no? Del gobierno municipal para cumplir con alguna de esta disposición que será en sus planes de desarrollo, pero pues en la vida real a veces esos proyectos pues no funcionan como esperaría que se funcionaran, ¿no? Pero aquí bueno, estamos viendo la Ciudad de México, pero puedo mencionar en Puebla, existen las ciclovías, pero no se usan para lo que podría, o sea, no se les da el provecho o se les da sí, el beneficio
el uso que debía darse a esta infraestructura que obviamente pues a área público es bastante cara. ¿Cuál sería el cambio de paradigma que necesitarían las autoridades o el principal reto en este cambio para realmente, si van a construir algún proyecto de este tipo, pues que esté planeado con cierta, pues una visión de realismo, ¿no? Una visión pues un poco más centrada en no solamente dar el palomazo, sino que realmente sea una infraestructura para largo plazo. Muy bien. Yo creo que, bueno, la Ciudad de México pues es un laboratorio, ¿no? Es un caso así como paradigmático, donde se han ensayado un montón de modalidades de transporte, pero ciertamente no es la norma en las ciudades mexicanas, ni siquiera en ciudades como Guadalajara o Monterrey. ¿Qué se tiene que hacer? Lo sabes, Víctor, estudios de demanda de transporte, hábitos de movilidad. Ahora estoy asesorando una tesis en la Universidad de Colima, ¿no? Y Saraí nos dice, por aquí se deben de ir las ciclorrutas para que la gente las use. Si las vas a poner donde la gente no las usa. Y ella hizo una propuesta muy interesante porque lo hizo a nivel campus universitario. Y la gente estaría dispuesta a dejar el automóvil si hubiese ciclovías que interconectaran. ¿Sí? Entonces, eso es el papel de los gobiernos locales, ¿no? También y de estatales, ¿no? Ir teniendo como esos estudios de movilidad, por decir algo, pues el cablebús, pues no es una solución universal, definitivamente, ¿no? Porque sí tiene que tener ciertas características, incluso orográficas, el territorio, ¿no? Entonces, no todas las soluciones para todas las ciudades, Víctor, la verdad, ¿no? Y pues bueno, no sé si hay alguna última pregunta, si no, pues ya. Yo quiero, doctora, Gracias. quiero la participación y primero pues agradecerte la exposición. Para nosotros, como tú sabes, este centro de investigación es un reto, que los alumnos, que todo el mundo conozca lo que se realiza aquí adentro en este centro de investigaciones económicas, administrativas y sociales. Y tú lo sabes que siempre he sido muy activa. Me gustaría proponerte que hagamos un proyecto para llevarlo a la Ciudad de México. Encantada. Nuestra pasión es esa, o sea, que se dé a conocer los trabajos que ustedes como investigadores están realizando, la pasión con la que lo manejas, el dominio, para poderlo llevar y que tu proyecto comience a tener éxito. Lo trabajamos, ya lo tienes, nada más hay que llevarlo en propuesta, y pues empezamos igual, aquí en la Ciudad de México, que es donde tienes la investigación, tienes las propuestas, pues aterrizarlo, doctora. Con mucho gusto. Yo, la verdad, en alguna ocasión propuse, antes de la pandemia y todo esto, que analizáramos los hábitos de movilidad estudiantil aquí del casco, porque se tiene que actuar a ese nivel, ¿no? Como en espacios homogéneos para dar soluciones muy puntuales. Y pues esa idea creo que sí la podemos cristalizar y hacer una propuesta a la alcaldía, ¿no? Para que mejore la movilidad, no solo analizando los hábitos de movilidad estudiantil, sino eso tendría un impacto en la movilidad de toda esta área de influencia, ¿no? De las escuelas. Sí, pues hay que llevarlo el proyecto, doctora. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Armamos una propuesta. Bueno, yo les agradezco infinitamente que se hayan tomado el tiempo y que me hayan acompañado. Muchas gracias.